Regresamos con las mañanas con Patricia del Río y uno de los temas que todavía nos tienen colgados de la brocha es el tema del Congreso. Lo que pasa en el Congreso todavía no se define, no hay adelanto de elecciones. Hasta el momento hay elecciones el 2026 y lo que estaba discutiendo ayer el Congreso eran los derechos de los trabajadores municipales. Que no está mal hablar de los trabajadores municipales, pero el tema es que se enfrascaron en una discusión en la cual el tema del recorte electoral no estaba digamos, encima de la mesa, y el otro tema que estaban discutiendo es el reemplazo de la congresista Digna Calle, que renunció a la mesa directiva en protesta por no haber llegado a un acuerdo para el recorte de elecciones. Estamos aquí con el historiador Joseph Dyer en estudios y con Eduardo Salmón, politólogo, para hablar de estos temas y sobre todo de un gobierno que no tiene ahorita, digamos, la fuerza legal para obligar al Congreso a hacer nada y que cada vez se pone más duro en términos de represión hacia la gente. Buenos días, Joseph. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo están? Y bueno, mi primera pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿Dónde hay algún hueco para que la gente hable? Porque lo único que se ve son cornadas, ¿no? Efectivamente, Paola, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que es una situación casi inédita en nuestra historia, digamos, ¿no? Un ejecutivo y un legislativo que aparentemente son aliados, pero que son aliados también en estar completamente a espaldas de la realidad, completamente a espaldas de lo que, digamos, uno percibe que es el sentir popular, y lo percibe por las marchas, por las manifestaciones, pero también, por supuesto, por los sondeos de opinión, ¿no? Está claro que la población está pidiendo un adelanto de elecciones y es impresionante cómo la extrema derecha y la extrema izquierda dentro del Congreso le dan la espalda a la población y lo niegan, ¿no? Se quiso discutir el adelanto de elecciones, pero quitó su firma el bloque magisterial, ¿no? Que supuestamente está al lado de la gente, ¿no? Es muy complicado. Yo creo que pueden venirse situaciones mucho más complicadas en un futuro próximo si nuestros líderes políticos no abren el horizonte, la mente, y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Eduardo. Buenos días a ambos, y también solidarizarme contigo, Paola, personalmente por lo que sufriste en la represión policial. Coincido plenamente, creo que estamos abriendo, nunca hemos visto una brecha de representación tan grande, ¿no? Y en ese sentido las cosas pueden ir para peor, es decir, los congresistas se pueden dar muy tarde cuenta de esta situación. Y también se están cerrando la brecha, creo yo, del adelanto como una forma no de solución, sino de intento de apaciguar la situación. Entonces creo que ellos mismos lo que están originando al negarse del adelanto de elecciones es incluso hacer que el adelanto sea una medida muy corta para desescalar el conflicto. Y ayer, por ejemplo, hemos visto imágenes donde en vez de que la gente, para evitar que se vea la gran foto, que es lo que quiere evitar el gobierno, vimos frente al Poder Judicial y frente al Paseo de la República, donde está el Hotel Sheraton y donde se mueven las marchas en Lima, lleno de policías. Esa imagen que nos hacía ver otras, o sea, parecía, no sé, una película en la cual, ¿qué quería pedir? ¿Qué mensaje envía el gobierno a los que se manifiestan para ustedes? ¿Joseph? Yo creo que es un mensaje de fuerza, un mensaje de no diálogo, un mensaje de por si acaso, aquí estoy, pero es un mensaje absolutamente equivocado, es un mensaje que creo revela nuevamente que están completamente desconectados de la realidad. Porque claro, uno ve eso y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esa policía no atrapa a los sicarios que acaban de matar a unos niños por San Miguel? O uno ve y dice, ¿por qué no van a combatir la minería ilegal? Es decir, esa demostración de fuerza probablemente la está haciendo un gobierno que en el fondo se siente muy débil, ¿no?
Eduardo. Yo creo que esa imagen tiene tres consecuencias, ¿no? Una, en la línea que dice muy bien Joseph, es tratar de disuadir, ¿no? De infundir miedo. Eso es en cuanto a la población, en cuanto a los que están protestando y manifestándose. Pero a su vez también esa imagen nos muestra debilidad, porque justamente es una reafirmación de la renuncia a hacer política y la está dejando a las fuerzas policiales. Y un tercer mensaje creo que es hacia afuera, hacia el exterior, en el sentido de que por más de los intentos de apaciguar la mirada internacional sobre la situación que está viviendo el Perú, esto más bien reafirma los problemas que tiene el Perú, ¿no? Esta imagen inmediatamente nos hace pensar, por ejemplo, en Corea del Norte, quizás, en regímenes más duros. Y entonces cualquier intento que haya tenido la canciller en tratar de mejorar la imagen al exterior del gobierno de Boluarte, pues con esta imagen cualquier intento, si es que hubiera avanzado algo o ganado algo de tiempo, pues lo vuelve a perder inmediatamente, ¿no? Esas son las consecuencias. Sí, te pregunto a ti también, Eduardo, si en términos de leyes el gobierno no puede obligar al Congreso a hacer, digamos, en adelante elecciones, porque el tema de la cuestión de confianza está como fuera de la mesa. ¿Qué se puede hacer? Porque el Congreso claramente no quiere recortar las elecciones. ¿Cuál es la salida? ¿No? Porque no... Solo tenemos una sola salida, ¿no? Digamos, dentro de las líneas formales, es la renuncia de la presidenta. Que esto obviamente va a venir simplemente por presión social en la calle. Creo que tarde o temprano se va a dar su salida. Una puede ser la renuncia y otro que creo que no estamos mirando, que creo que puede pasar por presión de la realidad, que sería una mala manera de aplicarla porque no constituye la vacancia también. Es decir, no en términos de que esta sea una medida válida, no, yo estoy en contra, creo que sería una aplicación inconstitucional, pero en el momento que Dina Boluarte ya no sea alguien rescatable en ninguna medida, incluso para el Congreso, y el Congreso se tenga que deshacer de ella, también podría ser una medida que se dé, ¿no? Pero lo único que está haciendo es alargando, exponiéndonos a una situación, digamos, insostenible, ¿no? Con el cobro posiblemente de más vidas, más heridos, como ayer, por ejemplo, ha habido un niño afectado en Juliaca de 11 años. O sea, esas situaciones no las podemos normalizar y dar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una grieta que a nivel nacional, esa cohesión nos va a demorar décadas, ¿no? Poder curarla. Y otra de las preguntas que quería hacer es, ha sido usted presidente del Canal 7 de IRTP y han despedido a Carlos Cornejo, digamos, y hasta ahora no, digamos, el gobierno no ha dado ninguna explicación de ese despido. Es un gobierno que se está cerrando sobre sí mismo y que está dando estas patadas al aire. ¿Qué opina de esa salida? Yo me he pronunciado absolutamente en contra de esa salida. Yo tuve el gran honor, digamos, de invitar a Carlos Cornejo para que conduzca un programa en la radio y en la televisión cuando yo inicié la gestión en el IRTP. Bueno, no solamente yo, sino el Consejo Directivo. Creo que es de los periodistas en televisión abierta probablemente el mejor en este momento. Y claro, tenía una posición crítica como la tenía también antes en el gobierno de Castillo, pero claro, en el gobierno de Castillo no llegamos a ver las cosas que estamos viendo ahora. Yo creo que Carlos, digamos, lo que peor cayó fueron dos cuestiones, ¿no? La primera, esta oposición que hizo entre el orden y la vida, ¿no? Editorializó y dijo, entre el orden y la vida yo voy por la vida. Y finalmente dijo que estaba comprobado que la policía había asesinado al señor Santisteo. Es absolutamente incomprensible en un régimen democrático que por esas cuestiones hayan decidido acabar el programa. Por supuesto que no es eso lo que han dicho que ha entrado en un momento de reestructuración, pero lo curioso es que el actual presidente del directorio dice que le quiere dejar la cancha libre a la nueva gerente de prensa para que la nueva gerente de prensa evalúe. O sea, no hay gerente de prensa que esté evaluando. Bueno, la acaban de nombrar en estos días, pero en el momento que se tomó la decisión, porque yo puedo entender, una nueva gerente de prensa viene, evalúa y decide hacer algunos cambios. Pero digamos que aquí le están adelantando el camino, ¿no? Yo creo que es un gobierno que se está cerrando,
que no está viendo, que no ve más allá. Quiero también solidarizarme, por supuesto, contigo, con los abusos de los que fuiste víctima, pero tú, Lea Sassin y una serie de periodistas, los colegas de Huayca, los colegas de Graciela Tiburcio, que ya aparece ya de Huayca, uno de ellos exalumno de nosotros, Kevin Gamaní. O sea, no podemos, efectivamente, como dice Eduardo, no podemos normalizar este tipo de Yo creo que es la palabra de esa situación. conversación. No se puede normalizar. No se puede normalizar, no podemos permitir que un congresista, que haya sido almirante es otra cosa, pero que ahora es congresista, diga que él sin ningún problema le da un balazo a alguien. No podemos permitir que un señor que supuestamente es benefactor de la policía diga que los muertos están bien muertos. Y por supuesto, eso va a tener una respuesta en manifestaciones populares y en la movilización. Hace un mes conversábamos y decíamos, bueno, la renuncia, ojalá que no, ojalá que se componga, pero yo estoy casi por coincidir con Eduardo, que pareciera que ni siquiera la solución, sino una forma de calmar los ánimos estaría en la renuncia. Ojalá que no lleguemos a eso, ojalá que suceda un milagro, se pongan de acuerdo, aprueben el adelanto de elecciones, pero yo creo que incluso con eso estaríamos tarde. Y creo que lo que nos está sucediendo como país evidencia fracturas históricas, y creo que en efecto tenemos que ponernos a pensar en serio, no solamente salir de este momento, sino ver cómo seguimos construyendo en adelante. Pero para eso necesitamos políticos a los que les interese más allá del sueldo. Claro. Y lo otro que me parece valioso de Carlos Cornejo también es que simplemente decir las cosas con la mayor objetividad posible, ¿no? Es decir, por ejemplo, un relato que ha ido cambiando, y creo que lo que te pasó a ti también fue otro hito, en el sentido de que muchos conductores, presentadores y periodistas hablaban de un enfrentamiento. En la mayoría de casos, ese enfrentamiento no existía, y tú eres testigo de eso. Es decir, la policía está evitando que usen las plazas, ¿no? Gasea de forma indiscriminada. Me parece muy bien usar gas si hay un conato, si hay un intento de acto vandálico, ¿no? de ataque a la policía. Me parece muy bien el uso del gas lacrimógeno, pero ellos lo usan sin que ni siquiera hubiera eso, ¿no? Porque lo que quieren evitar es justamente eso, el punto de reunión. Y lo otro es cercan, ¿no? Lo que ayer también hemos visto, lo que hacen es, el inmenso contingente policial era para básicamente dividir en distintas zonas y evitar que haya una aglomeración que muestre pues la imagen de la plaza o el espacio lleno, que haga ver que justamente el gobierno tiene una inmensa oposición en la población, ¿no? Entonces ese relato ha ido cambiando, ¿no? Ya más o menos se entiende, y muchos, que la represión policial es sistemática, ¿no? Otro tipo de relato, por ejemplo, que también es importante decir, por ejemplo, la reacción que ha habido con los datos de desigualdad, ¿no? Básicamente que parece que ha erizado a ciertas personas, de tal manera que en la mayoría de medios de comunicación lo que se ha visto más bien es un enfoque de tratar de minimizar o relativizar los datos de la desigualdad, ¿no? Diciendo como que no son tantos, como que la base de datos no tienen datos realmente correctos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el aporte de Carlos ha sido muy importante en ese sentido, más aún en un medio como es estatal, a ser crítico. Él también era crítico del propio gobierno, obviamente, en su momento con el gobierno de Castillo, y también obviamente ahora, ¿no? El buen periodismo creo que siempre tiene que ser incómodo con el poder de turno, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno es el gobierno de Dina Boluarte? Lo pongo bajo lo que acaba de decir este informe de The Economist, que hemos bajado en algunos aspectos en términos de democracia. ¿Qué tipo de gobierno para ti, Eduardo, es el gobierno de Dina Boluarte? Es un gobierno claramente autoritario. Eso lo puedo decir con rotundidad. No tengo ninguna duda, y digamos, a diferencia de otros colegas y profesores que, digamos, se han animado tarde a hablar del tránsito autoritario, yo lo tenía claro desde inicio de enero con rotundidad. O sea, me parece que la primera masacre nomás ya era un signo de ello. También iniciamos en enero con
justamente su apego y la posición deliberante de tanto Fuerzas Armadas como policiales. Y en ese sentido, me parece que el gobierno sí es un gobierno cívico-militar policial, ¿no? Creo que también podría ser calificado como un autoritarismo competitivo en estos momentos, y está en tránsito hacia algo más que aún no sabemos y que sería también irresponsable adelantarnos. Yo no lo llamo dictadura bajo ningún aspecto, pero sí entiendo quienes lo llamen así, sobre todo si han perdido familiares fruto de la represión policial, ¿no? Y creo que estamos en esa situación gravosa y que va en camino en aumento, lamentablemente, ¿no? Para ti, Yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Yo creo que es un régimen completamente autoritario y creo que a medida que han pasado, uno no puede decir ya los meses, ¿no?, las semanas, los días, este gobierno se va volviendo cada vez más autoritario. Creo que no llegamos todavía a poderlo calificar de dictadura por una serie de razones, digamos, técnicas, pero digamos que es autoritario y que cada día se hace más autoritario. Y es ahí donde preocupa, es ahí el temor que da, porque si ellos están pensando que por querer, digamos, infundir miedo, van a lograr calmar la situación, yo creo que lo que va a suceder es lo contrario, y eso es lo verdaderamente preocupante. Un gobierno que, además de ser autoritario, se está cerrando, está decidiendo no ver, está decidiendo autoconvencerse de varias cosas. Eso, lamentablemente, es más o menos común cuando las personas llegan a una situación de poder, que se escuchan entre ellas y que muchas veces no ven más allá. Yo creo que este gobierno se está cerrando cada vez más. Y creo también que digamos, la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos los de señal abierta, están más o menos apoyando al gobierno, ¿no? Justamente estos medios que encontraban el defecto más pequeño y el defecto más grande en el gobierno anterior, ahora con este gobierno, pues básicamente lo apoyan en bloque, ¿no? Efectivamente, yo creo que el periodismo tiene que ser en general incómodo al poder, pero si decidiera no ser incómodo por diversas situaciones, por lo menos debería ser, digamos, imparcial, por lo menos debería informar, ¿no? Nos decía alguna televidente del IRTP hace algunos meses, nos decía, el Canal 7 informa y no enferma, ¿no? Entonces, porque claro, los medios en ese momento enfermaban, ¿no? Ahora son medios que protegen al gobierno, lo cubren, no lo critican, e incluso si hay alguno de señal abierta que lo critica porque no pone más fuerza, ¿no? Porque ya debería poner definitivamente más autoridad, ¿no? Entonces, claro, eso contribuye a que el gobierno se sienta más o menos seguro, a que crea que lo que ocurre es lo que ellos ven, y eso yo creo que es muy, muy peligroso, y me parece que estas movilizaciones, como decía al principio, pueden empeorar. Son movilizaciones todavía más o menos desarticuladas, no podemos, digamos, todavía fijar claros líderes, aunque parece que la policía sí los tiene, ¿no? Y los está investigando, etcétera. Bueno, si esos son los líderes, dialoguemos con ellos. No los metamos presos por 1.900 soles, dialoguemos con ellos. Pero en todo caso parece que no hay un liderazgo claro y articulado todavía. Es un tema complicado, pero la única forma en la que no se puede solucionar es como está actuando el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Con qué temas, digamos, se podría comparar este tipo de gobierno que dices que es un gobierno autoritario, con algún momento de la historia peruana, me refiero, porque tienes a un gobierno con el Congreso, digamos, un gobierno que no está, digamos, dialogando, pero está con los poderes fácticos, digamos? ¿Hay un paralelo que se te ocurre, Eduardo? Porque yo también he estado buscando algún paralelo y de verdad que cada día, claro, le agregan un poquito más, pero no, el cuadro todavía no termina de estar armado. Yo creo que se entremezclan tiempos y épocas. De hecho, ayer vi la BBC, para empalmar con lo que estábamos hablando, ¿no? La BBC informaba
con rotundidad que esto es una reminiscencia a la década de los 90, y lo decía así de fuerte y abiertamente. Y creo que en ese sentido hay mucho bastante sobre cómo actúan los medios, por ejemplo, ¿no? Pero también siento aspectos de la década de los años 20, ¿no? En cuanto a discursos de odio, ¿no? Y lo que viene a ser luego posterior el ascenso del fascismo, ¿no? Entonces, siento un poco de mezcla de décadas en esos sentidos, ¿no? El autoritarismo en los 90, los discursos de odio en los años 20, de los 30, iniciando los 30. Entonces, eso es lo que siento mucho. También el embalse, esto que nos recuerda a fines de los años 80, también con el desborde popular, ¿no? Que esto también ya rebasó incluso, para muchos ha rebasado incluso lo que vendría a ser el desborde popular de fines de los 80, ¿no? Que decía Matos Mar. Yo creo que con esas tres épocas al menos siento identificado. Y también incluso con las primeras décadas de historia republicana, ¿no? Estos tiempos convulsos de sucesiones de presidentes y de estos limbos que justamente parecen no acabar. Yo sé. Me gustan mucho las comparaciones que hace Eduardo, sobre todo la última de las primeras décadas republicanas. Yo diría que la gran diferencia entre lo que está ocurriendo y aquello es que hace 200 años aprendíamos a ser republicanos. Y claro, para aprender a caminar hay que caerse y volverse a parar y volver. Y había ahí toda una discusión del discurso constitucional que a veces uno decía lo utilizan como una careta, pero por lo menos lo utilizaban. Digamos, había un intento, claro, dirigido por la élite, pero había un intento de ir aprendiendo a hacer cosas. Ya nosotros deberíamos haber aprendido eso, ¿no? Es decir, no estamos en un periodo de aprendizaje. Si nuestros políticos no lo hacen es porque no lo creen, ¿no? Probablemente estamos en una época en donde no tenemos muchos demócratas en el poder. Y no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Y claro, no ser demócrata es no querer escuchar lo que dice la gente. Es negarse rotundamente, por ejemplo, a un referéndum para ver qué quiere la gente. Es negarse a aceptar que esas marchas representan a personas. Es creerse el cuento que en todas esas marchas hay violentistas, terroristas. Es estigmatizar. Yo estigmatizo al que no veo igual, al que siento inferior. Y en esa medida yo creo que los 90 es la principal referencia. Creo que la entrada a San Marcos es un hito en ese sentido. Estaba una puerta abierta, entraron con la tanqueta por la que estaba cerrada, como ocurrió en los 90 con Fujimori, pero ciertamente creo que ni siquiera en los 90, y eso es lo más preocupante, había este discurso cuasi fascista y estigmatizador que vemos ahora en algunos líderes de opinión, en congresistas, en el Premier, que para mí, la verdad, es una sorpresa completamente desagradable, digamos. Parecía ser un demócrata cabal y convencido. El querer estigmatizar de esta manera es muy, muy peligroso porque daña, hiere, recuerda heridas, y esto puede tener consecuencias peores. Una de las cosas que mucha prensa extranjera nota de estas marchas, a diferencia de otras, en Lima sobre todo, que son las marchas menos limeñas que se han podido presenciar. De hecho, uno va y ve delegaciones enteras que están marchando, pidiendo, hacen todo un esfuerzo para llegar a Lima, y cuando están, digamos, en plenas marchas, aparte de los bailes y todo, hay un tipo de foto que se sacan en la marcha que es bien especial en el sentido de que están como: estoy aquí, he venido, que quede un registro de lo que me está pasando y estoy arriesgando la vida. ¿Y cuánto racismo, digamos, ha aflorado en estos procesos, digamos, desde los políticos, desde los medios, y de lo que de este fenómeno de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, Eduardo? A mí me parece que es total, o sea, me parece que tenemos lamentablemente una lucha que no, una de las consecuencias de no
tomar muy en cuenta las conclusiones de la CBR, ¿no? Que nos alertaba ya de ese racismo, y me parece que es estructural. Eso es lo lamentable. Tenemos un racismo estructural que, la verdad, y esa además no es mi expertise, ¿cómo lo vamos a poder afrontar realmente, ¿no? Porque es uno de los pendientes también de nuestra historia republicana, ¿no? De poder vernos entre nosotros como iguales. Y eso es algo que se ha notado claramente hasta hoy, que no logramos solucionar, ¿no? Para mí ha sido muy duro, y es cierto lo que dices, todavía no ha permeado realmente, creo yo, o sea, ha avanzado mucho en Lima, pero no ha permeado las clases medias urbanas tanto como sí lo fue, por ejemplo, la caída de las protestas contra Merino, ¿no? A pesar que hay actores, por ejemplo, a mí me duele muchísimo, y esto creo que no lo han señalado algunos medios, que veo, por ejemplo, a la familia de Inti Bryan en las protestas actuales, y están ahí acompañando porque están sintiendo el mismo dolor y revictimización de lo que sufrieron, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo este ataque de la policía a quienes estaban pidiendo información frente al hospital, yo vi en las imágenes que estaba Pacha Sotelo ahí, y no sabes cómo me dolía en el alma. Ayer, en la marcha ayer, he visto que ha estado con quienes están haciendo también una incidencia más visual, con letreros, con alusiones a los retablos ayacuchanos, pero poniendo en estos retablos el rostro de las víctimas, de los asesinados. Estaba Quilla Sotelo también, ¿no? Y estaba Inti presente justamente en una de las imágenes, ¿no? Entonces es sumamente doloroso, ¿no? Cómo esto aún no conmueve a cierto sector todavía, que ha ido avanzando. Creo que las protestas tienen mucho más legitimidad que antes, pero aún así me causa mucho dolor, ¿no? Dice, ver a los puneños como si fueran inferiores, ¿no? Ver, o a los ayacuchanos, ¿no? Como que ellos no saben. La presidenta preguntándose, pues, ¿y de dónde sacan dinero, esos recursos? Como si no entendiera que es una colecta simple, ¿no? La verdad es muy doloroso, ¿no? Absolutamente, Paola, y creo que Eduardo tiene gran razón en lo que dice. Creo que ya hace 20 años sabíamos que esta era una tarea pendiente, sabíamos que teníamos que encontrarnos más, no le hicimos mucho caso a la Comisión de la Verdad. La conclusión 9 de la Comisión de la Verdad creo que es absolutamente vigente ahora, aquella en la que nos dice que las muertes en el interior del país no fueron casi sentidas por Lima y que eso refleja el racismo, la discriminación. Creo que todo eso lo vemos ahora, lo vimos en el inicio y durante el gobierno del presidente Castillo. Ese racismo que afloró en líderes, en políticos, en las redes, dirigido a él, digamos, ya nos hablaba de que algo no estaba bien. Yo creo que ahora ese racismo se ha dirigido a las marchas, los malos ahora son los marchantes, los manifestantes. En la época colonial se hablaba de la indiada, que podía en cualquier momento tomar Lima. La indiada ha tomado Lima hace mucho tiempo atrás, pero eso es algo que no queremos ver. Y tenemos, tú la otra vez me decías, digamos, vives de la esperanza, puede ser, pero yo creo que tenemos muchas oportunidades. Lima ya no es la Lima virreinal, ¿no? Lima es un crisol. Podríamos, digamos, desde Lima hacer sentir que cada vez podemos integrarnos más, pero no ha pasado, no está pasando. Estamos viendo desde el 2016 en adelante y por supuesto en los últimos 2 años con mayor dureza, hemos visto que hay una serie de cuestiones de nuestro proyecto republicano que son fallidas. Tenemos que buscar una solución inmediata a esto que está ocurriendo, pero no la vamos a poder lograr si no admitimos que no son los terroristas los que están contra la República, sino que la República muchas veces no ha podido satisfacer ciertas expectativas. Tenemos que buscar una solución ahora, pero luego, como país, como nación, como sociedad, como Estado, tenemos que ponernos unos consensos mínimos y a partir de esos consensos mínimos comenzar a construir.
porque yo creo que lo que nos revela esta situación es que necesitamos hacerlo, ¿no? Bueno, Joseph Daguer, historiador, y Eduardo Salmón, politólogo, estuvieron en las mañanas con Patricia del Río. Seguiremos conversando porque este año, además de todo, se cumplen 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad y las conversaciones siguen pendientes. Gracias por la interesante conversación y un abrazo para ambos por haber ido más allá del titular y poder empezar a tocar un poco la fibra de lo que nos está pasando. Hasta la próxima. Vamos a un corte Gracias. Gracias. en las mañanas con Patricia del Río.